Seguimos en Más de Uno Ibiza y Formentera, aquí en Onda Cero, y vamos a hablar de algo que está en boca de todos, como es el calor, pero el calor desde un punto de vista pues distinto al que normalmente nos solemos quejar todos. Nuestro invitado José López nos ha propuesto este tema, que es presidente de FETEVI, como todos sabemos, la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. José López, saludos, buenos días. Fa caloreta, ¿eh? Buenos días, sí. Bueno, sí, en algún momento del año hace calor, pues es este, ¿no? Bueno, pero eso es algo que ya sabemos. Que es lo normal. Que es lo normal, ¿no? Aunque algunos se quejan de que, bueno, pueden ser las temperaturas algo extremas, pero aquí tenemos además el inconveniente, por si lo podemos llamar así, de que tenemos mucha humedad y parece que hay mucho más, ¿no? Ayer precisamente lo explicaba una climatóloga que le preguntaba, dice, a la presentadora del informativo, dice, ¿hace más calor de lo normal? ¿No? Dice, no, hace el mismo, lo que pasa es que no tenemos memoria climática y no recordamos exactamente en esta época, dice, porque ahora estamos en la canícula del verano, que es del 15 de julio al 15 de agosto. Entonces, normalmente siempre suele haber puntas de calor, pero en estas nos falta, si fuéramos apuntando las temperaturas lo veríamos, ¿no? A final de julio y principio de agosto siempre es el punto del año donde más altas han sido las temperaturas. Igual como normalmente a final de agosto siempre llueve también. Efectivamente. Siempre hay, Calor tiene que hacer porque si no no es verano. No habría verano. Bueno, pero nos hablas desde el punto de vista del calor en la conducción. Sí, efectivamente, porque en otro tema pues ya cada uno mirará de pasar el menos calor posible, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos afecta sobre todo, ¿no? Que a veces puede hacer estragos, ¿no? A la hora de conducir. Ya sabemos, como siempre lo decimos, que para conducir tenemos que estar en las óptimas condiciones psicofísicas para poder conducir. Y el calor, como no, pues nos afecta bastante. Sobre todo al conductor, que puede experimentar pues fatiga, que afecta pues a la capacidad de tomar decisiones. También aumenta la agresividad al volante y eleva, por lo tanto, el riesgo de tener un siniestro vial. Además, cuando la temperatura, digamos, interior del vehículo supera los 35 grados, hace como si fuese los mismos efectos que nos produce el alcohol, ¿no? Una tasa bastante elevada, casi del 0,50 gramos por litro. Entonces, digamos, aparentemente es como si fuésemos embriagados, ¿no? Y por lo tanto, pues no vamos en buenas condiciones. Por eso la temperatura ideal del interior del coche siempre decimos que tiene que ser entre 21 y 23 grados, que es lo ideal, ¿no? En ese rango es óptimo para todos los viajes que sean en verano, y también se tiene que tener en cuenta que tampoco es bueno situarla por muy baja, ¿no? Tampoco, me refiero con el aire acondicionado, como está claro, en verano. Claro. No pasar frío, digamos. Claro, no pasar frío, porque entonces también, y además sobre todo ese contraste entre la temperatura de fuera y la de dentro, pues también puede afectarnos en un momento dado. Siempre el problema radica en que en el exceso de temperaturas que captamos en nuestra piel, ¿no? Que se transmite, digamos, al cerebro. Y después, como está claro, pues el cerebro, que es el que regula pues, todas nuestras funciones, pues también hace que descontrole, por ejemplo, el sueño, ¿no? El sueño también nos produce fallo de la conducción, fatiga, cansancio, agresividad, incluso la capacidad de concentración. Bueno, pues si hemos dicho que esto afecta a nuestro cuerpo de esta manera, pues está claro que podemos decir que no estaremos capacitados como para conducir o al menos hacer una conducción segura. Claro, porque supongo que afectará incluso pues a la vista, los reflejos, ¿no? La capacidad de reaccionar delante de una situación imprevista. Hemos dicho y sabemos que nuestro cerebro es el que controla todas nuestras capacidades, ¿no? Controla, dirige, hace que reaccione todo nuestro cuerpo y sobre todo pues eso, que seamos capaces de tener una percepción correcta de la circulación. Si falla todo esto, pues la circulación no será segura. Claro. Pues después hay que tener en cuenta también otros puntos, ¿no? Eso de conseguir la temperatura lo más rápido posible en el coche es la colocación de las rejillas. Es muy importante las rejillas del coche no dirigirlas hacia abajo,
ni hacia el cuerpo nuestro directamente, sino hacia arriba. A ver, esto tiene una razón. En nuestra casa también, cuando los que tengamos aire acondicionado, pienso que casi todo el mundo, en verano las rejillas van hacia arriba y en invierno con el calor hacia abajo, porque el aire es más pesado si es frío. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo ponemos hacia abajo, solamente irá hacia la parte de los pies. Claro. Y entonces, si dirigimos las rejillas hacia arriba, hacia el techo, el aire frío después baja hacia abajo y nos coge. El aire caliente pesa menos que el aire frío y se evapora, sube. Esta es una de las explicaciones que daba también esta experta en el clima, que a la pregunta de por qué por la noche tenemos esa sensación de más calor, dice, porque durante el día, tanto el cemento como el asfalto, que es lo que hay en las ciudades, va acumulando calor. Claro. Por la noche, ese calor pesa menos que el aire frío que hay en la atmósfera y sube. Entonces, claro, nos da esa sensación de calor que llega desde la tierra, desde el suelo, hacia nosotros, y esa es la explicación que daba esta experta en el clima, meteoróloga, a estos cambios, ¿no?, de temperatura. Tiene mucha razón, porque es así, ¿no? Es cuestión física, ¿no? Claro. Y entonces... dice, no es magia, es ciencia. No, es ciencia. Por eso que es malo dirigirlo directamente al cuerpo también, porque cogeremos mucho frío en un punto muy concreto, y lo que interesa es que el ambiente tenga todo la misma temperatura y podamos estar, digamos, a gusto, ¿no?, de forma placentera. Claro, el receptáculo entre 21 y 23, más o menos. Efectivamente, dicho, ¿no? Pero que no sea con el aire directamente a nosotros. Eso lo podemos hacer en un momento dado por alguna circunstancia muy extrema, de que necesitemos, como si nos tenemos que mojar, ¿no? Claro. El cuerpo haya cogido un calor tremendo y necesitamos, pues sobre todo, refrescando la frente, los sobacos, las ingles, en fin, esas partes que son las que acumulan, ¿no? y rápidamente sí, enfrían el cuerpo. Sí. Ya. Sí. Uno de los temas que es tema de controversia son las ventanillas. Es mejor cuando está, porque el otro día vi yo una explicación de ese botoncito que tiene una flecha. El botón mágico. Sí, una flechita que casi es circular, ¿no? Es ovalada, que el aire circula por dentro de nuestro receptáculo sin permitir que aire, digamos, de fuera entre dentro, ¿no? Y decía que en verano es mejor tenerlo puesto para evitar que entre el calor de fuera, y en invierno al revés. Sí, efectivamente. Eso es lo que decía, sí, ¿no? Pues es cierto. Se llama la recirculación, ¿no? Recirculación del aire. Sí. ¿Qué ocurre? Pues claro, si cerramos que no entre aire de fuera, el aire, digamos, húmedo y el aire de dentro no entra. Claro. Por lo tanto, si queremos enfriar bien el habitáculo, pues no tenemos que permitir que entre aire caliente del exterior. Claro. Lo único que hay que tener en cuenta, que aquí en Ibiza no, porque abrimos y salimos y entramos del coche pues muy a menudo, porque los trayectos no son rápidos. Pero sí es importante saber que en las conducciones, cuando son muchos, cientos de kilómetros, tener siempre el aire de dentro cerrado no es conveniente. Hay que renovarlo. Claro. Es lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? Y también lo que hablas tú, si de invierno haces al contrario, pues ¿qué ocurriría? Que se te empañarían los cristales. Claro. Por lo tanto, por eso se recomienda que no se cierre, porque enseguida te empañaría los cristales. Y hay que permitir que el aire de fuera entre. Evidentemente todo tiene su lógica, pero hay cositas a lo mejor del coche que no acabamos de entender bien o que no nos han explicado, ¿no? También, si queremos, fíjate el detalle, en invierno, si queremos calentar rápidamente el coche, también ponemos el aire acondicionado. O sea, si lo actuamos rápido y en pocos segundos, el interior en invierno se ha calentado y se ha quitado y se han desempañado los cristales por dentro. Es una forma. Lo que no podemos tener, como es lógico, todo el tiempo el aire acondicionado en invierno, pero eso es para un momento puntual y rápido. Sí. Si le das con el aire frío, pues se desempañan rápidamente los cristales. Bueno, también hay que tener en cuenta dos cosas, no profundizaremos en ello, porque son cómo afecta el calor al vehículo y a la carretera, que también afecta y puede influir en nuestra seguridad. Hay que tener en cuenta del coche que esté siempre bien revisado, controlar y verificar siempre pues los elementos más importantes, sobre todo los líquidos, porque con más calor pues se puede evaporar y nos podemos encontrar que no tengamos
digamos, el refrigerante del motor en buenas condiciones, se haya evaporado, o incluso los líquidos de freno también. Bueno, hay que controlarlos porque aunque estén estanques, pero pueden perder y pueden evaporarse alguna parte de ese líquido. También los mecanismos, correas, o sea, que el calor puede afectar, digamos, al equipo motor también. Y a las ruedas. Y a las ruedas. Después, sí, a las ruedas muy importante porque Claro. son de goma, son de caucho y pueden sufrir deformaciones. Y sobre todo en aquellos neumáticos que no sean nuevos o no estén en buena calidad y pueden sufrir. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y después también el asfalto, tanto si es de cemento como si es de aglomerado o riego asfáltico, puede sufrir con el calor, se puede ablandar. Una de las cosas que hace es que se ablanda mucho. Entonces, si se ablanda, la adherencia con el vehículo ya no es la misma, porque además se desprende asfalto y se queda adherido a los neumáticos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, no solamente en nuestro estado, el del conductor, sino también el del vehículo y el de la vía. Y como dice la norma, hay que adaptarse a todas las circunstancias, tanto sean de verano o de invierno o según las características en ese momento de la vía, ¿no? Estamos hablando con José López, que es presidente de FETEVI, de la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. La presión de las ruedas cambia de verano a invierno. Efectivamente, cambia. Cambia porque la misma temperatura exterior modifica, digamos, la interior, ¿no? Y por eso no solamente se recomienda que se tiene que hacer control periódico del inflado, ¿no? de la presión de los neumáticos, sino en aquellas épocas que cambia mucho la temperatura, más aún, ¿no? Y en cuanto detectemos algo, está claro, a veces al dirigirnos al coche vemos un neumático que está muy bajo o que aparentemente está muy inflado, más que otro también, porque hay que tener en cuenta que siempre lo que recomendamos es cuando se vaya a hacer el inflado, que la rueda no esté caliente, o sea, que sea en el estado natural, ¿no? ¿Por qué? Porque puede variar, Claro. Nos puede engañar y pensamos que tiene una y no la tiene, porque después cuando el neumático se relaje, que tome la temperatura normal del ambiente, cambia Claro. la presión. O sea, por ejemplo, en un viaje largo no sería recomendable, pues después de hacer 200 kilómetros, por ejemplo, parar y revisar el aire de las ruedas o intentar hincharlas. No, eso sería solamente si hemos visto que hay algo efectivamente urgente, ¿no? Sí. Claro, si la vemos muy desinflada, pues lógicamente tenemos que inflarla, pero lo aconsejable es mirar siempre antes de salir. O sea, antes de iniciar ese desplazamiento tan largo, pues mirar cómo está. A la vista, más o menos, conocemos nuestro vehículo, podemos ver si las cuatro ruedas están simétricas, más o menos, ¿no? Equilibradas en la presión, por la presión que ejerza sobre el pavimento. Y bueno, si vemos que está normal, porque tampoco no todo el mundo tiene un dispositivo, pero sí puede acercarse a la primera gasolinera que encuentre y mirarlo. Pero eso es antes de hacer muchos kilómetros con el vehículo, para que no esté caliente el neumático. Claro, porque aparte los neumáticos más deshinchados o más desinflados gastan más gasolina también. Ejercen, claro, porque... Más rozamiento, ¿no? Sí, al estar más desinflado, digamos, toma más centímetros, más superficie del pavimento, por lo tanto, más rozadura. Al tener más rozadura, el motor tiene que ejercer más fuerza para el desplazamiento del coche. Pero tampoco no es bueno ni llevarlo flojo ni llevarlo muy inflado, porque también pasa a lo contrario, que toca en el pavimento demasiado poco espacio, entonces eso pierde adherencia y sobre todo a la hora de frenar, pues no frenará igual, porque no apoya el neumático como tendría que apoyar en el pavimento. Lo ideal sería hacer caso del fabricante, normalmente es 2-2-2, ¿no? La sí, presión... no varía. Hay alguna diferencia entre las ruedas delanteras y las traseras por el peso que puede digamos, llevar... por el tema del motor, ¿no? Quizás. Sí, no, el vehículo normalmente a veces... No, por el peso del motor, digo yo. Sí, pero la presión normalmente suele ser diferente y a veces tiene algo de más de presión en las ruedas traseras.
la carga que lleva el vehículo, ¿no? Bien, pues eso hay que regularlo y más o menos estamos en esos parámetros, ¿no? Pero bueno, hay que mirar, digamos, las instrucciones del vehículo. Si hemos cambiado los neumáticos, porque los hemos cambiado de forma diferente a los que llevaba de fábrica, pues hay que mirar qué presión le corresponde, aunque a la hora de comprar siempre aconsejamos que siempre sean de las mismas características que ponga su tarjeta ITV, ¿no? La tarjeta de inspección técnica pone unas medidas de neumáticos, a algunos solamente una, y a veces a otro vehículo le permite llevar 2 o 3 medidas diferentes de neumáticos. Por lo tanto, este neumático hay que saber qué carga de presión tiene que llevar y bueno, y lo que diga el fabricante. Lo que te comentaba antes, ventanillas abiertas o cerradas en verano. Porque con la ventanilla abierta dicen que el coche gasta más porque entra aire y tiene más resistencia. Eso es cierto, eso es cierto. Si entra aire, ese aire frena, digamos, al vehículo por dentro porque choca ese aire. Pierde la forma aerodinámica, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo de llevarla abiertas o verano, todo dependerá. Habrá gente que diga, bueno, si hace mucho calor, yo la ventanilla la llevo cerrada, ¿no? Por el calor, ¿no? ¿no? Independientemente de que sea bueno o malo llevarlas. A ver, siempre que entre aire fuera, no es malo llevarla 4 o 5 centímetros la ventanilla abierta, pues se puede llevar perfectamente, tampoco no afecta mucho. Sobre todo si tenemos el aire acondicionado para que se vaya renovando también, ¿no? Porque el aire acondicionado quita mucha humedad. Pero eso tenemos el botón mágico. Sí, el de antes. Claro, si queremos que entre aire, la mejor forma es porque ya, además, las entradas de aire del vehículo las lleva en el frontal, las lleva delante, en todo caso debajo del parabrisas, y digamos es el lugar por donde mejor puede entrar el aire, porque en los laterales lo que hace que si hay 2 ventanas abiertas puede hacer efecto, pero si solamente hay una, porque el aire que entra tiene que también expulsar otra aire. Quiere decir, como decía Mota, las gallinas que entran por las que salen. Efectivamente, tú aunque abras 4 centímetros el aire, no se renueva mucho porque el aire tiene que entrar por ahí, pero el que sale también tiene que entrar por el mismo sitio. Salir por allí también. Por el mismo sitio. Claro. Entonces, bueno, si se tienen 2 ventanas un poco abiertas, pues facilita esa salida y entrada de aire. Intercambio, sí. Pues no sé si nos queda algún puntito del calor y la conducción. Pues sobre todo estar atento en nuestro estado psicofísico y el estado del vehículo y la carretera. Y si notamos un pequeño mareo o así, parar inmediatamente. Lo que pasa es que estas medidas, estamos viendo que aquí en Ibiza pues hay accidentes todos los días. Por desgracia, y no solo uno, hay días que hay un montón, ¿no? Y además vemos que la mayoría son imprudencias, digamos, de los conductores, como este último que ha sido grabado también por un vehículo cerca de una rotonda, que bueno, son imprudencias, adelantan antes de llegar a una glorieta, adelanta cuando hay 4 coches delante y en línea continua, y le da por detrás a otro, da la vuelta de campana, o sea, unas imprudencias tremendas, y claro, contra esto no sirve la prevención, no sirve, porque estos mensajes que estamos dando a esta gente no le llega. Por desgracia no. Claro, llegan aquí a divertirse, a hacer lo que les da la gana, por lo tanto están al margen de todo lo que sea civismo, ¿no? Y contra esto solamente hay vigilancia, control y sanción. No hay más. Al que se le pilla haciendo una maniobra, digamos... irregular, ilegal, pues la sanción, porque es la manera que al menos vea, oye, si me pillan, pues me afecta, ¿no? a mi bolsillo, ¿no? Sí, por desgracia a veces la multa es lo único que entendemos. Sí, a ver, hay personas en este mundo, siempre hemos llamado a mucha gente criminales viales, ¿no? Delincuentes viales, a la hora de cometer verdaderos delitos de imprudencia al volante, cuando han producido pues algún fallecimiento o lesiones a otras personas o daños. Pero también hay infractores viales, quiere decir, aunque no se pueda considerar delitos, lo que cometen, sí están cometiendo constantemente infracciones. Bueno, pues gente de esta hay.
Y Sí, además es claro. voluntaria, lo hace voluntariamente, lo sabe sabiendo lo que está haciendo. Y contra esto Sí. no podemos educar. Los correctivos es Sí, lo los único correctivos. sí, como no ponerse el cinturón o cosas de estas que aparentemente son lógicas, afortunadamente para la gran Porque mayoría a de veces gente. dicen, no, que falta educación. No, educación no falta. Ya. Hoy en día, ¿quién no sabe que es obligatorio el cinturón en un coche? ¿Quién? Ya. ¿De qué país tiene Ya. que venir uno para que no sepa que es obligatorio el cinturón? No, esto no es cuestión de educación, es cuestión de voluntad. De voluntad, De claro, voluntad, claro. de que no ha detectado en su cerebro el riesgo que corre, por lo tanto no pone remedio. Y contra esto, pues sanción. Y claro, como a veces pensamos, la sanción a veces sirve para corregir y para educar. Bueno, habrá veces que sí y habrá veces que no, Sí, porque también sí. sabemos que hay muchos que repiten. Confiemos en que sí. Hay muchos que repiten, por lo tanto, si repiten en las mismas infracciones, Ya, es que ya. no... Es como Pero- lo del delincuente. Si a un delincuente lo has detenido 40 veces, el detenerlo no sirve como educación. Sirve para que pague lo que ha hecho, pero no... Bueno, si paga también, claro. Tengamos esperanza, Sí, Pepe. en José, eso, porque eso si no- siempre. En eso estamos. José López, presidente de FETEVI, la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. Gracias como siempre y que vaya todo muy bien. Gracias, esperemos. Y Gracias ves a por la vosotros. sombra, que hace mucho Sí, calor. efectivamente. Hasta luego, que vaya bien.